señor diputado del Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, señor presidente. Algunas reflexiones, algún dato, alguna nota y alguna aclaración. En primer lugar, vamos a apoyar sí, está ahí la señora diputada, vamos a apoyar la iniciativa y además le agradezco que me ha comunicado que va a aceptar 2 enmiendas técnicas para involucrar a todos los actores, para involucrar también a Red Eléctricas por el hueco térmico, para involucrar también al Ministerio, si cabe más, porque en el plan de la minería 2013-2018, el propio plan se recoge que se podrán destinar, se buscarán fórmulas de ayudas ambientales para apoyar a la modernización de las instalaciones. Ya se hizo la desulfuración y falta la desnitrificación para cumplir la directiva de planes industriales. Aquí se han vertido palabras injustas, muy injustas, con toda la gente que ha estado trabajando en la minería. Muy injustas. 4 planes de la minería han gestionado los diferentes gobiernos de Aragón. 93, 98, 98, 2005, 2006, 2012, 2013, 2018. Y la senda que marcó Europa, Europa, no nadie más, Europa, de cierre de las minas, con perdón, no competitivas, que las competitivas pueden competir a partir del 18, la senda que marcó Europa, firmaron un acuerdo los que están en esta cuestión, sindicatos, empresarios, y el Gobierno de Aragón no ha estado nunca, ni ni los anteriores, en los acuerdos de los planes del carbón. No hemos estado nunca. Pregunta: de esos mineros que había en las explotaciones, ¿cuántos se han quedado sin prejubilaciones? No son las del régimen especial agrario, que le gustó tanto al señor Escartín. ¿Cuántos se han quedado? Ayudas a la producción, ayudas al transporte para que fuera el carbón de Mequinenza, apurando hasta el final. Ayudas al cierre para restaurar las instalaciones. Mire, yo no me he muerto de silicosis de momento, pero desde el año 87 estoy bajando a las minas, a la oportunidad innominada, y los diferentes responsables de Aragón, sindicatos, empresarios, Modélico, la mesa de la minería de Aragón, la mesa de la minería, hemos trabajado los primeros proyectos de la cuenca minera central, que perdimos una central que tenía las horas porque era la más contaminante, la central de Escucha, y se estuvo ahí peleando porque se cerró la cuenca minera central. Defendimos la central de Mequinenza hasta la extenuación, y ahora nos toca y tenemos que hacer el esfuerzo de darle estas Cortes por unanimidad, porque estas Cortes tienen un rico acervo de iniciativas a favor de la minería de Aragón, para hacer que lo que quede a partir del 2018 sea competitivo. Y no sean tan puristas. El 39% de la producción eléctrica del mundo se produce con carbón, 6.000 millones de toneladas. Y en España ni el 1 por 1000, por favor, no seamos tan puristas. Segundo, España, año 2005, soy ingeniero eléctrico. Año 2005, si no llega a ser por el carbón, España se paraliza. El 20,3 de la energía producida en España en el 2005 con carbón, por detrás de la nuclear, y suplió la energía renovable de la hidráulica una caída del 28% y una caída del 5,6% de la eólica. Hombre, señora, usted que está en de otras medidas, reserva estratégica, garantía en el suministro, mantenimiento de las explotaciones y las térmicas con inversiones medioambientales, y trabajar hasta el 18, porque la única minería que puede quedar en España competitiva es la minería aragonesa. Lo hemos dicho y lo hemos repetido. Explotaciones a cielo abierto, porque si no será inviable, pero 4 millones de toneladas de carbón de España, el 30% de la energía eléctrica con carbón de España se produce en Teruel. Una gran instalación de 1000 megavatios hora térmica, vamos a defenderlo.
y los planes de reconversión, se ha hecho, mire, y a mí me tocó vivir la cuenca Miraz, le digo, y de Fide, Fujifor, Inalten, Pecuán, Lecuán, Funza, Casting Ross sigue. En la otra cuenca Miraz, en Grapasa, Troanza, Cemes, se equivocó Cemes, invirtiendo en Andorra 120 millones de euros. Vino la crisis y se paró. Prefabricados Castelo. Hombre, que toda la gente que hemos estado implicados, la mesa de la minería, los sindicatos de Aragón, hemos todos hecho hasta la extenuación, cogiendo aviones, irnos a Bruselas, hablando con Endesa. Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy es sacar una proposición por unanimidad para darle al gobierno billetes de avión, billetes del AVE, para que negocie, vaya a Bruselas, porque necesitamos aguantar hasta el 18. La mejor térmica, la más competitiva de España es la de Teruel, y el carbón más competitivo es el de las minas de Teruel. Hemos perdido en esta crisis una térmica, la cuenca minera central, Mequinenza, pero nos queda la reserva estratégica de un recurso autóctono que es garantía del suministro energético del MIS de España. Eso es lo que queremos, y no hagamos juicio del pasado, porque gestionar, predicar es una cosa, dar trigo es mucho más difícil. Muchas gracias.